desde dónde venimos, desde los peores tiempos de impunidad, con los cepos normativos, con que en su momento fue la ley de punto final de evidencia de vida, la propia resistencia del mismo Poder Judicial durante tanto tiempo para poder avanzar en la investigación de estos hechos. Claro, hoy se puede decir que hay una contabilidad que refleja un avance franco en el tema. Ahora, ¿se ha logrado todo lo que uno se propuso? Bueno, este es el tema que hay que preguntarse. ¿Hicimos lo que pudimos o hicimos lo que debimos? Yo creo que en general lo que podemos marcar es que el estado de los juicios señalan que ha habido un claro avance, pero yo tengo también para mí de que falta mucho por andar. Fundamentalmente lo que tiene que ver con los cómplices civiles, entre ellos incluyo los grupos económicos. Cuando se habla de debido proceso, el concepto básicamente incluso está en la Constitución. Lo que quiere decir es, hay un proceso penal, para decirlo de algún modo, la forma de actuar del derecho penal es a través de un proceso penal. Estas son las reglas de juego. Ese discurso tiene claramente una especulación que tiene que ver con, que es devaluarlo al proceso por donde actúa el derecho penal, que termina de algún modo sancionando todo lo que pasó en la época de la dictadura. Es un enfoque, malicioso, que muestra un claro interés de quitarle valor, de evaluar los procesos para de algún modo termina legitimando lo que se hizo. Es decir, es una estrategia de impunidad muy sofisticada. Es decir, cuando uno va al juicio advierte claramente que el imputado niega lo que pasó y cuando no lo puede negar lo termina legitimando. De ahí viene también un poco la estrategia de reivindicar la teoría de los dos demonios. La teoría de los demonios apunta a eso, a legitimar lo que pasó. Nosotros actuamos, se traduce de este modo, actuamos como actuamos porque había razones para hacer lo que se hizo. La estrategia de devaluarlo al proceso penal tiene que ver con deslegitimar su consecuencia. Es decir, no hay debido proceso, consecuentemente el vicio que yo señalo que tiene el proceso tiene como consecuencia la ilegitimidad de la sanción. El objetivo es, en su momento se intentó el olvido, hubo un proyecto de olvido, un proyecto político de olvido. No lo lograron. Como no lo lograron, ahora viene la otra estrategia, la única posible, es devaluar al proceso penal, que es la única forma que tenemos de llegar a la sanción. No es cierto que haya afectación de formas procesales. De hecho, si así fuera, como dicen ellos, estaría involucrado todo el Poder Judicial. No olvidemos que hay una etapa de instrucción donde interviene un juez de instrucción, una etapa de instrucción donde además de intervenir el juez de instrucción, interviene en instancias recursivas cámaras de apelaciones. Una vez elevada a juicio interviene un tribunal oral. O sea, ya estamos hablando prácticamente de 7 jueces. Y luego llega a la Cámara de Casación. Y luego a la Corte. Es decir, estaría involucrado todo el Poder Judicial en esa patología que denuncian, que señalan. Lo cual es absurdo. Y por otra parte, tampoco se advierte ese déficit, tampoco es denunciado como lo señalan. Los recursos no hablan de eso. Es probable que haya alguna prueba que pueda cuestionarse, desde luego, pero para eso están las formas procesales, para eso está el derecho de defensa. No se puede decir que no tuvieron defensa. Se respetaron todas las formas procesales. Es decir, el ejercicio del derecho de defensa respetado a pleno, incluso diría yo, más allá de lo que habitualmente se hace en cualquier otro juicio. Y si algo prestigió estos juicios, es precisamente eso. El prestigio que tiene ante el mundo este proceso de memoria, verdad y justicia, es que hicimos estos juicios con las herramientas procesales y con las herramientas jurídicas nuestras, internas del derecho positivo argentino, con los cuales llegamos a esta realidad de hoy. Y esto nos prestigió ante el mundo. No se puede cuestionar de ningún modo la transparencia de estos procesos. Yo lo he leído en La Nación y ya he contestado. Me parece que obedece pura y exclusivamente a una maniobra de especulación. Yo he dicho que es una especie de proclama de impunidad. De eso se trata ese foro donde ponen en cuestionamiento
los procesos, y también del mismo modo, en el mismo marco, con la misma estrategia y en la misma inteligencia, hablan de la teoría de los demonios. Es decir, está claramente hacia dónde apuntan. Es decir, por un lado, el debido proceso y por otro lado la teoría de los demonios. ¿Y cómo es el tema? O sea, ahí se advierte que lo que están buscando es claramente un escenario de impunidad. Cuando se decidió políticamente clausurarlos con las leyes de impunidad, luego vinieron los indultos. Cuando esto sucedió, aparecieron los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad era la necesidad de reconstruir históricamente el hecho. Eso es un ejercicio de memoria. Era la memoria colectiva la que estaba buscando un canal de expresión. Y lógicamente, clausurado el proceso penal, que en definitiva es donde se reconstruye, se utilizó el juicio por la verdad, sin sanción penal. Pero lo que buscaba la sociedad era conocer lo que pasó. Esta es la importancia de la memoria. El olvido extingue el crimen. Esto es lo que pasa. Entonces, por eso buscan el olvido. Y esto de que, que hay revancha, no es cierto, es justicia. Ahí hay un tema. El poner devaluar al proceso de justicia pensándolo en venganza. En ninguna de las consignas de los organismos y de las víctimas figura la palabra venganza. De hecho, nunca se cayó la palabra justicia. Se habla de memoria, verdad y justicia. Se habló hasta incluso de justicia y castigo. Siempre está antes la justicia. La venganza significa que la víctima quiere que el verdugo experimente lo mismo que él. Esto no se dio en Argentina. No se dio en Argentina. Esto es quitarle valor, el profundo valor que tiene el hecho de haber logrado llevar a juicio, hacer el proceso penal en el marco del Estado de Derecho. Lo fundamental sería que el verdugo llegue a no querer lo que pasó. Eso resolvería moralmente el hecho. Lo que le está faltando a la solución esta es el aporte moral. El aporte moral que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con lo que nos pasó. No se puede, cuando uno dice, nosotros estamos mirando el pasado, no es cierto. Estamos mirando el pasado violento para garantizarnos un futuro de paz, sin violencia. Si nosotros no miramos el pasado violento, no podemos pensar el futuro sin violencia. Es fundamental esa experiencia. No es posible reconciliación si no hay un reconocimiento de lo que pasa. ¿Cuál sería el verbo común que une a las partes? La reconciliación exige inevitablemente una idea común, un verbo común, una necesidad común. Pero para eso necesitamos que el verdugo se arrepienta de lo que hizo y la víctima también, que inevitablemente quiere lo mismo. La víctima no quisiera vivir lo que vivió. Y el verdugo debería pensar también, no me gustaría hacer lo que hice, estoy arrepentido de lo que hice. Si no puede haber reconciliación, si cada uno se para en su lugar, la víctima en el lugar de víctima, y el verdugo sigue pensando que negando lo que hizo, o en los casos que no lo puede negar o que no lo niega, lo legitima, lo justifica, de ningún modo se puede pensar en una reconciliación. Exige inevitablemente la concurrencia de dos voluntades. Pero dos voluntades no significa solamente el perdón de la víctima. Necesitamos también el arrepentimiento del verdugo. Las dos cosas son las que permiten hablar de reconciliación. Esto es conceptual. Si no, es banalizar la reconciliación. No tendría importancia la reconciliación. Quienes piensan la reconciliación desde otro lugar no le están dando importancia. Están pensando solamente en impunidad. Reconciliación no es igual a impunidad. Son dos cosas distintas. Cuando las mezclan, cuando las confunden, es parte de la estrategia. Fue la tribuna por donde se expresó desde siempre la consigna y el proyecto político de olvido. Creo que de eso se trata. Obviamente, en la medida que se va ampliando el universo de investigación y aparecen actores vinculados a los sectores, a la sociedad civil, a los grupos económicos, vamos a tener un mayor compromiso, digamos. Es decir, es la tribuna por donde militan quienes pretenden consagrar, sellar, blindar en la Argentina con una decisión de olvido de todo lo que fue el horror de la dictadura. No ha perdido coherencia en la nación
en lo que hace a convertirse en la tribuna para expresar claramente una política de olvido, ¿no? Y si está en la agenda de la sociedad, cualquier gobierno que venga no va a poder lograr clausurar y ejecutar una política de olvido.